¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. El día de hoy nos acompaña Michel Altaraz, quien es director de Smart Learning y del programa de prevención contra el bullying de Ulveus. Michel, sabemos que muchas gracias por venir. Sabemos Gracias que vienes de un viaje, entonces ha sido todo un esfuerzo estar aquí. Gracias, sí, tan temprano. No, gracias a ustedes por invitarme. Qué gusto que vinieras. Gracias. Y pues lo primero es, ¿cómo qué importante, ¿no? Qué importante hablar es programa del bullying, porque todo el mundo lo habla. Muchas escuelas dicen que ya tienen los programas que han sido certificadas, pero ¿tú qué es lo que ves en la realidad? ¿En qué sentido? En los colegios. En los colegios. Sí se preocupan por... Mira, hoy en día se están preocupando mucho más que antes, ¿no? Entonces yo diría que hace unos 7 años no se hablaba tanto de eso, pero ahorita lo que noto es que ya hay un diferencial, o sea, las escuelas quieren tener programas, primero para atraer más alumnos, ¿no? Porque ahorita las escuelas ya están como que quedándose, todas ofrecen las mismas cosas más o menos, dependiendo del rango de precio, obviamente, pero si es una escuela para la clase A, digamos, todas ofrecen más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo se diferencian, no? El programa de bullying es un diferenciador muy grande. ¿Por qué? Porque ahorita se está hablando mucho del tema. Antes no es que era tabú, creo, pero creo que no había tanta información. Pero hoy en día también con las redes sociales... Y se negaban a aceptarlo, ¿no? Porque yo creo en nuestra escuela no hay bullying, ¿no? Sí, no hay, o lo escondían, o lo trataban muy internamente desde el departamento de psicología. Y creo que ahora pues, es una realidad inapelable, o sea, y los papás lo saben, o sea, no hay manera de escaparte de ahora, que existe. ¿Están obligados los colegios a tener algún programa de prevención contra el bullying? Sí. ¿Sí? Sí, en México no estoy seguro, sí, pero yo sé que en Estados Unidos ya es... En Estados Unidos ya están obligados. No están obligados, pero si tienes alguna eventualidad, hasta donde entiendo, se protegen, te pueden entrar ¿no? demandas, exacto. Que puedes protegerte ante ciertas demandas, ¿correcto? Exacto. No, y exacto. todo tipo de quejas ante la SEP y demás. Si tienes un programa preventivo en forma, que no hay muchos, esa es otra cosa. O sea, hay mucha oferta en el mercado, pero por lo que entiendo, son muy pocos los programas que tienen pues el respaldo de ONU, que están basados en la evidencia y demás, ¿no? ¿Quién es Dan Ulveus? Empecemos por ahí. Bueno, Dan Ulveus, primero el nombre es un nombre raro, ¿no? Porque él es sueco, de hecho. Es un doctor sueco y él falleció hace poco tiempo, de hecho. Él es considerado el padre de la investigación del bullying. De hecho, él cuñó el término bullying. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Él en los 70, en Suecia, empezó a observar las dinámicas que tenían entre niños y empezó a observar esos tipos de comportamiento que ahorita consideramos bullying, ¿no? ¿Qué es el bullying? Es cuando tú hieres repetidamente y intencionalmente a alguien a que le cuesta trabajo defenderse. O sea, hay un desbalance de poder. La gente no sabe muy bien la definición, entonces a veces uno se confunde, ¿no? ¿Qué es conflicto? ¿Qué es acoso? Etcétera, etcétera. El bullying es repetido, eso es lo fundamental. O sea, no es que sucede una vez. Comportamiento, exacto. Más bien. Es repetido, es intencional y hay un desbalance de poder, es decir, la persona no sabe o no puede defenderse, ¿no? Pero lo intentan, hay veces que lo intentan. Hay veces que sí lo intentan. Pero no lo logran, ¿no? Te siguen molestando. Exacto. Y es repetido, es constante. Pues hasta donde entiendo es un patrón de comportamiento, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando decimos repetido tiene que ser que te están molestando un año. Y no, pues repetido puede ser una semana. Claro. ¿No? Exacto. Pero hay reiteración en el comportamiento. Oye, y lo que yo te quería preguntar es ¿cuál es la diferencia entre todos estos programas, no? O sea, porque nuevamente entiendo que son extremadamente pocos, plan 2, creo que hay, que son avalados por la ONU y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que los hace ser eso, no? Bueno, el programa de Ulveus es el más completo a nivel, de todos los programas es el más completo, ¿no?
¿Por qué? Porque tiene 5 componentes y foca en esos 5 componentes. No sé si puedo o debo adentrarme en los 5 componentes. Ustedes no, pero se basa en en la evidencia, eso es. Claro, es basado en evidencia, los estudios de Dan Oveas desde los 70, ¿no? Y Dan Oveas es como el padre de la investigación. Él es el padre de la investigación de bullying. Sí, o sea, es como la joya de la corona de los programas de bullying. Exacto. Pero es mucho más completo que los demás. Entonces, no foca nada más en la persona que está siendo acosada, digamos, y el acosador, sino que se foca en toda la escuela. O sea, en los maestros, la comunidad, los padres de familia y los propios testigos y observadores, ¿no? Claro. Que son los otros alumnos. Entonces, pues sí, es súper, súper completo. Sí, porque fíjate, qué importante es trabajar la materia del ambiente, la socialización y el ambiente escolar. Porque trabajas con el respeto. No, con valores, con todo, fíjate. Con todo, ¿no? Porque, o sea, yo sí creo que es súper importante desde pequeños conflictos, ¿no? Mi hija es pequeña. Ya sabes, en segundo grado, el clásico de que, pues es que esa es una robamigos y el otro es un robamigos, ¿no? Se sienten dueños de sus amistades. Pero si te pones a pensar, nadie trabaja eso. O sea, nadie llega a decir, ¿somos dueños de nuestros amigos, sí o no? ¿De qué sí somos dueños? ¿De qué no somos dueños? Entonces, como nunca lo trabajas, se genera una cantidad de conflictos. Sí, y de eso un porcentaje, pues, se vuelve bullying, ¿no? Entiendo que de un conflicto se puede volver un bullying, ¿no? Claro. Y además se sigue viendo todavía mucha, o sea, a pesar de los intentos que se han hecho en educación, se sigue viendo mucha violencia en los colegios, ¿correcto? Sí. Yo lo he visto en los colegios, lo ves entre los estudiantes, lo ves entre los docentes, lo ves entre las autoridades, que sigue habiendo esta violencia y es totalmente. Y es parte de esa falta de respeto a la dignidad del otro. Sí. Es que no se trabaja. No. Entonces, los colegios cada vez más trabajan. Claro. Mejor programa de matemáticas, mejor programa de tecnología. Sí. De inglés. Es más, métanle francés, es más. Todo eso, mientras lo que nos está gritando todo el sector corporativo, ya sabes, y universitario y de todos, es no vienen con habilidades blandas. Ajá. Y entonces, por alguna manera... no tienen inteligencia emocional. Exacto. Todo eso está, y lo quieren cambiar, inteligencia artificial y no sé qué, pero la materia humana te va bien si tienen media hora de psicología a la semana. Claro. Te va bien, ¿eh? Hay colegios que ni tienen el espacio. Que ni tienen. Ya sabes. ¿Y qué ves en media hora? Sí. No. Bueno, el diferencial también del programa de Oveas es que es algo continuo y a largo plazo. Claro. Hay muchos programas que son programas, digamos, emergenciales, ¿no? Igual una escuela tiene un caso, entonces se ponen online, buscan a alguien que hable del tema, viene, habla un día o una hora a los alumnos, se va y se acabó, ¿no? Claro. Obviamente la problemática no funciona. Pues no es un marco obviamente preventivo. que no. Entonces lo de Oveas son años, o sea, es continuo, no para, ¿no? Y es basado en encuestas que hacemos con las escuelas, hay encuestas específicas que hacemos, primero para tener una medición del bullying en la escuela, ¿no? ¿Dónde sucede? ¿Qué tipo de bullying sucede? ¿A quiénes? La diferencia entre las edades, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Basado en eso, hacemos las estrategias para la prevención, ¿no? Se capacita todo el personal de la escuela, los miembros de Oveas, yo y mi equipo, o sea, estamos ahí por lo menos una vez a la semana después de la capacitación dando consultoría, viendo cómo va avanzando la cosa y bueno, lo que en nuestra experiencia todas las escuelas con las cuales hemos trabajado después de 5 años, por ejemplo, las escuelas realmente la última que trabajamos, ¿no? Tenía, cuando hicimos la encuesta, 60% de los alumnos habían dicho que habían sufrido algún tipo de bullying en los últimos 3 meses. Eso hace 5 años. Ahorita hace 1 mes y medio, 2 meses, hicimos la otra encuesta en el comienzo del semestre y bajó al 20%. Pues muchísimo. Entonces 40%, ¿no? A menos, ¿no? Además, yo creo que tienen claro, al ustedes definirles qué es realmente bullying, tienen claro ya todas las personas de la comunidad, porque hay veces, y lo ves en los chats de papás, que empiezan a decir, bueno, es que tal persona está haciendo bullying, le está haciendo bullying a mi hijo. Adultos, por ejemplo, que se cree que al adulto le puede hacer al niño y no es posible. Pero en realidad,
cuando ya toda la comunidad sabe perfectamente qué es. Exacto. Sí, ¿en qué consiste el fenómeno? ¿En qué consiste todo este fenómeno? Es un fenómeno grupal. Y cómo lo vas a arreglar, ¿no? Exacto. ¿No? A afrontar y resolver. Entonces ya es como claro para todo el mundo. Es más fácil. Exacto, claro. exacto. Más fácil. Y me imagino que, bueno, es que no puede hacerse algo de la noche a la mañana. Y eso es importante. No, pero los programas mencionarlo. preventivos sí tienen, ¿no? O sea, yo tengo entendido de lo que conozco el programa de Olveus, que ya desde el primer año se ve una reducción. No, sí, No, a sí, lo sí, que yo una me reducción, refiero claro. es que con una sola plática, como Sí. luego hay mucha gente que ofrece, Sí. te doy una plática. Con eso no. Eso no cambias te eso no, sirve. con Hay eso que no. tener No un cambias cierto nada. seguimiento. Exacto. Mira, Claro. tan no cambias nada que por eso sigue el problema. Claro. No se ha No, corregido. y lo que las escuelas, o sea, a lo que voy es que, como dije, que a largo plazo obviamente va disminuyendo Sí, pues, es constantemente, pero Pero muchas va escuelas mejorando el clima escolar. las escuelas creen, bueno, yo digo, mira, yo soy de Olveus, es el programa más reconocido, ellos creen que a partir del momento que yo hago la capacitación y todo, en un mes ya se va a acabar el problema, ¿no? Y obviamente tienen que entender que es un proceso, ¿no? Totalmente. Por eso dije que es algo continuo, o sea, Sí, no pero es es un algo que proceso mañana, muy pum. importante. Sí, por porque- eso sí es importante que sí quede marcado eso del proceso. Que Exacto. Sí lo es. Sí lo es. Pero Exacto. es un proceso para bien. No, es un proceso Exacto. importantísimo. Importantísimo. Exacto. No, Importantísimo. no lo toman tan en serio No. a veces los colegios. Exacto, No, exacto. yo creo que lo saben, ya sabes. Por ejemplo, nosotros que hemos trabajado con algunas encuestas generales, por mi parte, sabemos que el bullying es una de las top 2 razones por las Por que las la que gente se se van. va de un colegio. Es cierto. ¿Ya sabes? Sí. Si Y es, no te si es dicen. bullying o no es bullying, no sabemos ni siquiera, porque no sabemos si la definición está correcta. Pero de qué es un tema y todas la saben. Ujú. Pero la diferencia, yo creo que la importancia de trabajar desde la prevención, eso es importantísimo. ¿Por qué? Totalmente. Porque si corriges lo inmediato, ¿no? Ujú. Pero, acabas de darle, pero sigues en el mediano y largo plazo para afectar de manera positiva el ambiente escolar. Claro, y ahí es claro. donde entran todas las otras cosas, Claro. ¿no? Porque, corrígeme si estoy equivocada, pero Olveus primero aborda el tema de bullying, pero en realidad después el impacto y todo lo que se trabaja en ese largo plazo, pues es el clima escolar, es todas estas habilidades Claro. de las que estamos hablando. Entonces imagínate. Que justo esa era mi siguiente pregunta. ¿En qué Sí. consiste? Si lo explicaras para los colegios, o sea, Ujú. si alguien de los que nos escucha le está interesando todo lo que es el tema de bullying, ¿qué nos implica? O sea, ¿qué le implicaría aún? ¿Cómo es este proceso? Bueno, pues más o menos la escuela tiene que, yo junto con la escuela formaría un comité, ¿no? Ujú. La escuela tiene que formar un comité. Ese comité va a ser la cara del programa. Entonces, a ese comité yo lo capacito. Yo lo capacito durante 2 o 3 días, depende de los horarios que tengan. Y ellos van a estar súper empapados del tema. Este ¿no? comité está conformado por... Son personas de diferentes áreas. Mucha gente cree que son Importante. solo No solo directores o solo los docentes. No. ¿Por qué? Porque lo básico que dice Olveus es que todos los adultos de la escuela son los responsables por el bienestar de los niños. Es decir, todos los adultos. Entonces, por ejemplo, hay niños que están ahí bulleando a otros y ese no es el término correcto, pero bueno, digamos acá por la plática, y están en el baño. Entra alguien de limpieza. Para los niños, ellos son invisibles, o sea, no los ven como autoridad Claro. ni como adultos. Y los de limpieza también No no, saben se ni qué creen hacer. empoderados y Para no saben poder qué corregir hacer. algo, ¿no? Exacto. O qué hacer ni siquiera. Exacto, Claro. lo que nosotros hacemos Reportar. entonces es decirles, mira, Interesante, sí. todo adulto de la escuela tiene y debe intervenir en el momento que vea cualquier situación de bullying. Entonces se entrena también todo el personal, se les informa, ¿por qué? Porque los propios niños se van a sentir seguros, ¿no? Claro. O sea, al fin y al cabo lo hacemos por los niños de la escuela. Entonces a partir del momento que todos ya están entrenados, capacitados y empoderados, pues todos pueden reaccionar cuando hay algún incidente. Lo otro importante obviamente es obtener información. Entonces, a partir del momento que implementamos
hacemos el programa, hay que tener una bitácora con todos los casos que suceden todo el tiempo, ¿no? Para tener un control, ¿no? Perfecto, eso. Ajá, exacto. ¿Por qué? Porque te permite tener un mapeamiento, ¿no? Y un mediciones. ¿De dónde? Exacto. Sí, o sea, tienes ese también se va midiendo mapeo, cómo va mejorando el clima vas escolar. midiendo el progreso, cómo va Exacto. cambiando. Lo que decías esto de las estadísticas, tienes Exacto. todos estos datos de Exacto. cómo empiezan y cómo va disminuyendo. Y las claro. encuestas son constantes también, entonces se hacen encuestas una vez cada semestre, ¿no? Para ir también dependiendo midiendo, de cada ¿no? colegio, ¿no? Supongo. Sí, ¿Cómo has pero visto que la reacción que tienen los colegios en esta primera fase? Mira, ¿Cómo lo van sintiendo? A todos les ha encantado. hay una diferencia, ¿no? Entre los que lo implementan y los que no. O sea, ¿A qué ahorita, te refieres? como nos estaba platicándolo el comité, Ajá. cuando llegas, ¿no? Porque Sí. creo que de ahí faltan todavía Sí, pasos, todavía ¿no? faltan pasos. Entonces, mi pregunta era, ¿y cómo sientes esta recepción por parte de este comité? Para ellos siempre dicen que es un parteaguas, ¿no? Padrísimo. Después de la capacitación es un parteaguas y realmente lo veo en sus ojos que realmente dicen, wow, o sea, sí es una problemática. Muchos, en el primer día cuando yo entro, dicen, no, pues acá en nuestra escuela no sucede mucho. Después del segundo día, wow, Michelle, fíjate que después de esto, la verdad es que sí ocurre más o no estoy seguro, ahora sí quiero saber. Porque ellos entienden que Pero a veces... se sienten mejor preparados. O sea, a veces no es muy nítido, a veces es muy sutil. Es muy ¿no? sutil. Entonces, a veces las escuelas sí dicen, no sucede nada, y sí sucede, pero a veces es sutil. Entonces, a partir del momento que reciben la información, la capacitación, dicen, wow, pues sí tenemos que enterarnos, ¿no? Porque igual no sabemos, igual somos ignorantes, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí, Porque sí, los sí. alumnos son muy mañosos, como ustedes saben, ¿no? Sí. Entonces, siempre buscan las maneras de hacerlo para que no vean Para los que no lo vea adultos, el adulto. etcétera, sí. Entonces, sí se... Y después es de este impactante. comité, entonces tú los capacitas, Ajá. y entonces ellos a su vez capacitan al No, resto. yo capacito También. el resto del personal Al también. resto del personal. Exactamente. Perfecto. Pero es un poco más condensado, digamos, Ya condensado. ¿no? El Sí, resto del focalizado personal- en lo que les toca. Ajá, en las intervenciones, etcétera, ¿no? Perfecto. Para el comité todo es mucho... el personal, y esto es importante. Todo el personal. Porque además es lo que lo que hemos estado diciendo continuamente en este podcast con diferentes cosas que hemos platicado. Que Hay cosas que todos deben de saber. Todos deben de saber. Ajá, ¿No? pero por eso, y aparte del personal, que es lo que hago después, hago una conferencia, una mini capacitación para los padres de familia. Y ¿Por los qué? alumnos también, ¿no? No, y eso sí. Primero iba a ir a eso los después. padres de familia. Ajá, los padres, ¿por qué? Porque ustedes bien saben que los padres a veces son parte del problema, ¿no? Desafortunadamente. No, pero Sí, también es la hay realidad. padres que no saben Y qué aparte hacer. de Y hay eso- padres de familia que no son conscientes Exacto. de que están haciendo eso. Exacto. Pero peor, no sabes qué Aprendieron a hacer hacer. así. Exacto. Y ellos, o sea, a No veces sabes son qué parte hacer del si tu hijo le problema. está sucediendo tampoco. También. A veces son parte del O tú lo problema, fomentaste, Ajá. ¿me entiendes? Como pero papá. son fundamentales en la solución. Claro, son Entonces, así es, fundamentales. exacto. Entonces hay que darle las herramientas para saber si algo le está pasando a mi hijo, ¿no? Cuáles son los tipos de comportamiento que igual puede haber, puede que mi hijo esté sufriendo de algo, qué hacer si mi hijo lo está sufriendo, qué hacer si mi hijo lo está haciendo, Claro. etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, qué va a hacer la escuela, ¿no? Porque ellos también tienen que tener expectativas de la escuela, ¿no? Todo tiene que ¿Qué ser muy esperan? transparente, exacto, qué esperan, etcétera. Y como dijo Nat, después tenemos que capacitar a los alumnos. Claro está. Exacto. Entonces, Pero, Pero la capacitación que ustedes dan o estos talleres que dan de alumnos, de ahí continúa el colegio tomando esa iniciativa y haciendo Exactamente. diferentes trabajos dentro Exactamente. del o sea, colegio. Exactamente. no se para en solamente 2 o 3 No, se trabaja plenarias o todos los capacitaciones, años. Ajá. sino que tienes Exacto. que estar haciendo actividades. Exacto. Entendería, alguna vez que llegué a ver el material, entiendo que podrías inclusive ponerlo como parte de tu programa. se vuelve parte del currículo de la tu escuela. currícula, ¿no? Exacto. Y decir, los Exacto. viernes vamos a tener una clase Exactamente. en la que vamos a estar trabajando esto. Exactamente. Porque finalmente Exactamente. Hal pasa de la Claro. parte de bullying, ¿no? A todas estas otras cosas. Sí, Exacto. sí. Y ahí podemos entrar a todo el tema de respeto, empatía, resiliencia, pues que las diferencias, la verdad, son buenas y no malas, ¿no? Aprender a respetar esas diferencias, Exactamente. aceptarlas.
Exactamente. Entonces lo que queremos es que se vuelva parte del cotidiano de la escuela. Claro. Entonces, y obviamente también hay cosas visuales, somos personas muy visuales, entonces poner los pósters con los mensajes, etcétera, etcétera, del programa para que todos, todo el tiempo estén ahí, estén viendo, porque subconscientemente, pues, o sea, se queda en tu cabeza, claro, ¿no? Es parte. Que acá en nuestra escuela, pues no hacemos ciertas cosas, sí hacemos ciertas cosas, etcétera, etcétera. Claro, sí, por supuesto. Y Decías entonces es un parteaguas y tú lo has podido verificar y confirmar cuando cuando ya has pasado más de 1 o 2 años. Sí. En los al colegios. 100%, al 100%. Y bueno, pero también se necesita trabajo de parte del colegio, ¿no? Claro. Porque también ahí yo tampoco puedo estar ahí como su maestro, ¿no? Pues diciéndoles qué hacer todo el tiempo. Ellos sí tienen que trabajarlo, ¿no? De alguna manera los llegas a auditar. Pero creo que por ejemplo, se certifican. Sí, para obtener la sí. Tienes que estar siendo auditado por lo menos una vez al año. Una vez al año, ¿no? Como para ir viendo cómo estás la renovación de las certificaciones, que imagino que es una vez cada año. Y entonces como colegio te certificas y obtienes un certificado. Es correcto. O como persona. Hay algo también importante, hay algo que van a lanzar para personas, ¿no? Como una diplomado. O sea, va a haber un diplomado y los maestros, pero ahorita cuando ustedes los contratan, es el colegio el que recibe una certificación. Correcto. Perfecto. Es correcto. Ah, pues súper padre. Y que es la que le serviría si hubiera un problema antes. Y esto es muy interesante saberlo. Y no me dejará mentir Michelle, y es que todas las leyes en torno al tema de bullying aquí en México están basadas en noruegos. Eso es súper importante. Incluyendo la definición. O sea, si tú te metes, hasta lo ves que dice la definición y entre paréntesis te dice quién la... Pues quien lo citan, lo citan porque precisamente es la persona que acuña el término de bullying. Entonces, después de toda esta investigación que se hizo desde los 70. Esto es importante, ¿saben? Porque yo creo que los colegios luego no tienen toda esta información y sí les llegan personas o grupos o equipos que creyendo que con una plática o 2 o con ciertas dinámicas ya lo van a hacer y pues no es real. Entonces, es como para que los colegios realmente conozcan esta propuesta que tiene toda una investigación detrás. Correcto. Y todo un proceso. 40 años de investigación. ¿No? 40 años nada más de investigación. Sí, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo interesante de este programa, ¿no? Exactamente. No, y la necesidad en México de abordarlo. Totalmente. México, de acuerdo a la OECD, es número 1 a nivel mundial. México, sí. Oigan, y a ver, comenta, o sea, por ejemplo, eso no es cualquier ¿se vale que una persona que esté enojada le empiece a gritar a otra? ¿Eso se vale, esa violencia? O sea, independientemente puede no ser bullying. Tenemos siempre que ver si es bullying o si es conflicto. Puede no ser bullying, pero si se da constantemente en los colegios que alguien tiende a gritar más, no sé, un jefe a sus empleados, una directora o director a sus empleados. Bueno, eso es el marco, yo creo que tiene que establecer un colegio y un salón o una empresa de qué son los comportamientos aceptables e inaceptables. No, pero lo que voy es que, o sea, un maestro o un director gritándole a un maestro, etcétera, o abusando de cierta manera de un maestro, es bullying también. Es o sea, bullying no también. olvidemos que bullying no es solo alumnos. Es entre pares. No son solo niños. Luego no es consciente de eso, ¿saben? Sí. Porque finalmente somos generaciones que crecimos con esa violencia. Sí, y era normal. Sí. No, era normal. Totalmente normal. No a todo mundo, ¿no? Pero yo creo que... No era normal que una persona que se enojara, sobre todo si ves esta idea de un director con un docente, un padre de familia hacia el padre hacia el hijo, el padre de familia hacia el director. ¿Se vale? O sea, yo creo que qué bueno que tienen además esa parte de trabajarlo con los papás. Porque si el papá llega con esas violencias o si alguien llega con esas violencias, quien sea dentro del entorno lo está contaminando, ¿correcto? Sí. No, pero el programa, o sea, yo lo he visto en partidos trabaja en la gestión de padres, ¿no? Todo lo que es la gestión del padre. No, y porque la gestión de los papás. Partidos de fútbol. ¿No?
o sea, todo está bien, aparentemente, y de repente... Sí, un papá se vuelve loco. Un papá se vuelve loco. O sea... Aunque dices, eso también... A veces con su hijo. Bueno, pero tenemos que darnos cuenta que, a ver, ahí también estamos... O sea, eso tampoco sería bullying, ¿no? Eso sí puede ser un conflicto, pero en un partido de fútbol yo soy hombre, o sea, me encanta el fútbol, y yo también, o sea, cuando voy a partidos digo... O sea, X cantidad de groserías. O sea, no quiere decir que soy una persona violenta, pero pierden un gol y ya sabes, no voy a decir malas palabras acá. Pero eso es completamente diferente, ¿no? Pero a lo que voy es, los niños espejan nuestras acciones, ¿no? Entonces, a lo que voy, lo importante de los papás es eso. Si yo veo que papá es un gritón, grita todo el tiempo, con todos, con la gente, etcétera, etcétera, no respeta a nadie, lo más probable es que yo... el hijo, pues cuando vaya a la escuela, exactamente. Entonces yo voy a tratar mal a mis compañeros también. Por eso hay que concientizar los papás, ¿no? Pero es que sí, es interesante, y yo sí lo he visto en colegios, que se siente esa tensión, violencia y agresión todo el tiempo. Mira, la verdad es que yo creo que todo colegio que no está trabajando desde la prevención y trabajando activamente desde la prevención, es un colegio donde hay violencia sucediendo. Sí. De las estadísticas, o sea, te lo arrojan. Y de hecho, hace muy poco, yo creo que no más de un mes y medio, sacaron ciertas estadísticas por la parte del gobierno mexicano que decían que aún hoy el 60% de los hogares en México, indiscriminado el factor socioeconómico, muy importante, porque eso es muy siempre nos gusta hacer esa diferencia y no la hay en este caso, aún disciplina con violencia a los hijos. Sí. El 60%. Sí. Okay. Sí. Entonces, y por violencia te la definen, ¿no? Verbal, física, ¿no? Sí. Etcétera. Entonces, es importante también entender el entorno en el que vivimos, ¿no? Que hay violencia en el país, que hay violencia en las casas, ¿no? El 60% de las casas, que hay violencia en los contenidos que ven, ¿no? Que hay violencia, está por todos lados. No, y hablando tenemos que hacerlos conscientes. Y hablando de contenidos y todo, otra parte del programa de UVES, que es un poco más reciente, lo de cyberbullying, exactamente. O sea, esto de cyberbullying, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, no me puedo adentrar mucho a detalles, obviamente, pero mira... Es el componente adicional. Sí, exacto. O sea, nosotros establecemos reglas para los papás y para los alumnos, para los niños, en cuanto al uso de sus celulares, ¿no? Ciertas restricciones, bueno, lo establece el colegio, no ustedes. Sí, o sea, pero también... Pero sí ponen... O sea, yo lo que siempre digo es, no prohíbas las cosas, dice, aquí no celulares, sino más bien pones reglas claras de cuándo sí, cuándo no, que sí, no, y que capacitas, no. O sea, tienes que capacitar. Pero voy a ser sincero, o sea, obviamente no podemos obligar ni a las escuelas, ni a los papás, ni a los niños, ¿no? Pero recomendamos muy fuertemente que, por ejemplo, no se use celulares en la escuela. Como ustedes saben, en Europa ya fueron banidos. Sí. Ya no se puede usar. Totalmente prohibidos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que también la escuela se puede meter en problemas. Claro. ¿No? Ahora, aquí, por ejemplo, yo veo que luego hay ciertas discusiones en relación a los celulares, sobre todo cuando hablamos de secundaria y preparatoria. Porque hay papás que dicen, bueno, está en su derecho del niño el tenerlo o del joven, ¿no? Sí, yo creo que es el uso que le dan. Yo es lo que siempre digo, es sobre todo que los entrenemos y capacitemos a un uso. Pero a eso es a lo que te refieres, ¿o a qué te refieres con el no uso de celulares? Sí, a eso, justamente. O sea, hay que usarlo con responsabilidad. Si estás en el recreo, pues no lo usas en el recreo, ¿verdad? Si estás en una clase donde el maestro te dice, se van a meter a esta página porque quiero que hagan un mapa mental de esto, es diferente, ¿correcto? O a tal plataforma. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, y fíjate que esto sí me alinea un poquito con lo que dice Michelle. La tecnología en las escuelas es diferente al celular en las escuelas. Claro. ¿Okay? Entonces, una cosa es usar una plataforma educativa, o que tengan iPads, o que tengan los celulares o la computadora, o cualquier hardware, ¿no? Para
lo que se necesite en ese espacio educativo. Pero lo que vemos es que en realidad traen el celular, y están viendo chatean, no se les quita, ¿no?, el wifi ni nada, ¿no? Hasta le hablan luego a los papás en el recreo. Y eso creo que fomenta muchas cosas, desde los padres siendo helicóptero, ya sabes, desde el papá helicóptero hasta un mal uso. O sea, la escuela no se presta que estés en redes sociales en ese espacio y esas edades. No, por eso la recomendación es eso. ¿No? Exactamente. O sea, lo ideal, y yo siempre lo digo, es que no lo utilicen. ¿Por qué? Claro. Yo soy un niño de 16 años, soy adolescente, estoy en mi recreo. Estoy en Instagram, ¿no? Uh-huh. Estoy en Instagram y faltan 5 minutos para que empiece la clase de ciencias, ¿no? Y recibo un mensaje de una niña que me gusta, ¿no? Y ahí, hora de la clase. Bueno, pongo el celular acá. ¿Crees que yo voy a poner atención a la clase de ciencias? Obviamente no. Y voy a estar esperando los 50 minutos para poder salir, para poder contestarle a esa chica, ¿no? Uh-huh. O otra cosa, o alguien me dice algo hiriente en las redes sociales, claro. ¿no? Michelle, eres un tonto. Michelle, eres un tonto. Sí. Ahora va a la clase de biología. Y ya todo el mundo se enteró y todo el mundo está viendo. No es enterarse. Es psicológicamente, me acaban de decir que yo soy un tonto y yo voy a la clase de biología. Voy a poner atención en la clase de biología. No voy a estar pensando... Me dijeron que es un tonto. Sí, o sea, tiene un impacto. Se lo mandó a alguien más. Ay, ¿cuándo va a acabar la clase? Acaba la clase, pum, pum, pum. O sea, y así pasas todo la tu día. O cualquier cosa banal. O sea, estoy viendo un TikTok. Eso es una muy buena. Estoy viendo un TikTok me encanta el fútbol. Estoy viendo un TikTok de Messi. Y todo que recreo ahora es la clase de matemáticas. O sea, en la cabeza ni de un adulto. O sea, nosotros somos adultos, vemos redes sociales, es difícil. Imagínate un niño. Y además, yo voy a estar pensando en Messi, en fútbol y en el gol que hizo y no va a poner atención al maestro, ¿no? No, y además lo que necesitan hacer en sus recreos, en estas, ¿no?, pausas activas, en fin. Hay que socializar también. Se activen físicamente y socialmente. Exactamente. ¿No? Y se nutran, ¿no? Coman bien y lo que sea. Entonces, durante ese momento, ¿por qué? Si es cuando puedes estar con tus amigos, porque a lo mejor en el resto de la tarde ya no los vas a ver, ya llegas a tu casa y ya estás aislado. Sí, son los únicos momentos en los que hay una convivencia plena, ¿no? Exacto. Pero también vulnerabiliza al colegio. Totalmente. Porque si tú puedes grabar cosas, ¿no? Ese es el otro tema que iba a decir, exactamente. Con el uniforme. Exacto. O se cae una niña, se le ven los calzones, le tomas la foto y al rato la compartes. No la compartiste, aquí es donde vienen esas como líneas grises. Exacto. No la compartes en el colegio, en el horario de colegio. Tomaste la foto ahí, ya sabes. Entonces se vuelve legalmente muy complejo también para el colegio. Yo creo que Europa... Ese es un punto interesante lo está haciendo bien. Sí. ¿No? Pero regresando, o sea, genéricamente, o sea, lo que hacemos también damos en nuestras capacitaciones de OVES, toda una parte que es acerca del cyberbullying, del uso de las redes sociales, del uso de los celulares en general. Y eso lo explicamos también a los papás y a los propios alumnos, ¿no? Claro. Entonces tienen que estar enterados. El que va a tomar la decisión al fin del día es la propia escuela cuanto a la restricción, ¿no? Y los que van a tomar la decisión cuanto al uso de celulares afuera de la escuela son los papás, no somos nosotros. Pero lo tenemos que dejar bien claro, toda la información posible para que tomen mejores decisiones, ¿no? Por supuesto. No, y hay otros talleres, ¿no? Porque he visto que se le añaden toda la parte de mentalidad, de resiliencia, de mentalidad adaptativa. Son muy buenos que ahorita todos esos talleres. Esos son súper importantes. De estas habilidades que tenemos que desarrollar, ¿no? Sí. Esta resiliencia, la adaptabilidad, la manera en la que piensas. El pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué me conviene hacer? Pues esto está bien o está mal, o sea, te vas mucho hacia también la ética, que luego pues no se niño tiene, que no haya tomado esos talleres, por favor contacten a Michelle porque son buenísimos. Pues a yo creo que pues todos los colegios que no han tenido un programa verdaderamente tienen que invertirle, bueno, por favor, o sea, es impresionante. Ya lo hemos dicho, tengan, ¿no? Que para la mejora continua, para la innovación, para la transformación, para cambiar realmente a la educación, pues tenemos que invertirle, ¿no? No, pero aparte, ¿sabes algo? Te voy a decir algo. Yo creo que es mucho mejor estudiar con sillitas de plástico
¿ya sabes? En un techito que gotea, pero en un ambiente escolar bueno. Todos hemos trabajado en ambientes malos. Sí. 1000 veces mejor que en un lugar, de primera donde te maltratan. No, y es justamente lo que yo iba a decir. Yo tengo una hija de 9 años, ¿no? Si mi hija va a la Harvard de los colegios, digamos, ¿no? Pero tiene un tema de bullying. ¿De qué importa que es el Harvard de los colegios? Nada, porque ella no va a aprender nada, porque está en un ambiente hostil, donde ella no quiere estar, no se siente segura y no va a captar nada. Entonces puedes tener todas las instalaciones, los mejores maestros, pero si el niño está sufriendo ese tema de acoso, de bullying, no va a aprender. Y como dijo Nat, entonces mejor, o sea, que esté en la playa, en una palapita, donde se contenta, va a aprender mucho más que en una escuela que es la mejor del mundo en todos los sentidos, pero que tiene una problemática de bullying. Claro. Tienes razón, o sea, le diste en el clavo. Y es lo que yo te estaba tratando de exponer, que era... Es la primera inversión. Es la primera inversión. ¿Entendiste? Sí. Y ahorita... Que los niños emocionalmente estén bien. Sí, no, y que y todas las personas que están en la comunidad, ¿sabes? Que aprendas. Porque así puedes aprender, si no. No, que aprendas a ser parte de la construcción de un entorno positivo. Claro. Porque si no, mal aprendes también. Y entonces estás aprendiendo a ser mean girl, ¿ya sabes? Sí. O que aquí hay que hacer eso. O sea, también agarran... El aprendizaje se los maleducamos en cierta manera. Y fíjate, aquí me gustaría nada más, pues a lo mejor ya casi para concluir, pero muy bien, mi escuela ya llevo esto, está en ese programa, los niños están aprendiendo y entonces entendería, y ustedes me van a corregir, que son ya niños que saben poner también sus límites. Se trabaja. Cuando salgan... Por ejemplo, si van a una clase de karate, de fútbol, lo que sea, fuera del colegio, con personas que probablemente vienen de escuelas que no tienen esos programas y que se comportan de una manera a veces muy irrespetuosa, estos niños ya van como tienen protegidos, con esas habilidades. Protegidos, ya traen su casquito, ya traen su, ¿no? Como si fuera una analogía, un casco, un escudo, y ya saben cómo poner sus límites. Exactamente. Y eventualmente les ayudará en la vida cuando encuentren una pareja, cuando tengan a un jefe, exactamente, un colega. Y el otro lado de la moneda, aparte de poner los límites. Y los agresores también se trabajan, ¿no? Claro, o sea, el otro lado de poner límites, del otro lado de la moneda sería, son niños y niñas también que van a ser más respetuosos con los demás, más empáticos, van a entender que molestar a alguien repetidamente no vale la pena, les va a hacer daño. Entonces, niños también mucho más conscientes, ¿no? Claro. Entonces, son las dos cosas. Sé defenderme, ¿ok? Si me pasa, pero también soy mucho más empático. Padrísimo. ¿Y por qué? Porque entendí desde un lugar profundo dentro de mí qué es lo correcto. O sea, yo no quiero, o sea, para mí no es padre dañar o burlarme de una compañera o de un compañero. Los niños acaban de decir que no es padre, no es cool, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Eso está padrísimo, ¿no? Pues si podemos en un colegio algo que convertir a los labubus en algo cool, ¿no? En 2 meses... O sea, son esas mismas técnicas a veces de marketing se pueden aplicar a otras cosas que se vuelven cool o no cool. Y eso sería para esta parte que siempre decimos de mantener a nuestros estudiantes bien, ¿no? O sea, por un lado, pues las escuelas están hoy en día buscando pues tener clientes, pero luego no hay una retención y esa retención a veces se da por el mal ambiente. Exacto. Sí. Muy frecuentemente hemos escuchado, se fue porque como que ya no encajaba, como que ya no le gustaba. Digo, tenemos ejemplos muy cercanos, ¿no? Sí, pero tú y yo sabemos perfectamente bien que desde de pandemia para acá, la satisfacción en general con los padres, con todas las escuelas, es tibia. Sí. ¿Ya sabes? O sea, antes... era así, nula, fielmente, ya sabes. Sí. Y ahora es tibia. Y uno de los factores principales es pues la cantidad de conflictos y de issues que hay en la socialización en general en los colegios. Que hoy los colegios te dicen, es normal, es cosa de la edad y no sé qué.
Pero tiene que ser así, o sea, realmente esta cantidad de conflictos no se puede enseñar de manera distinta. No debería. Y bueno, nuevamente trazando, trabajar ya. Sí. Y trazando un paralelo también, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno ahorita en términos de nutrición, ¿no? Claro. Ahorita ya es prohibido Coca-Cola, azúcares, calorías, porque por el bienestar, digamos, físico de los niños. ¿Y por qué hacemos nosotros con los bebés? Queremos el bienestar psicológico de los niños, que es tan importante o más importante que, igualmente importante como la salud física. Es la salud mental de los niños. Entonces, digamos que nosotros somos el programa de nutrición, pero para la salud mental. Pero más completo. Claro. Porque el otro todavía se queda corto. Claro, exacto. Nada más quitaron las cosas. Exacto, y como yo dije, y creo que ustedes también lo dijeron un par de veces acá durante el programa, si yo no estoy en un ambiente donde me siento seguro y alegre, no importa cuál sea la escuela, el maestro, puede ser Einstein con todo el equipo que quieras, yo no voy a aprender. Entonces es fundamental tener un programa, tener un espacio donde te sientas seguros. No vas a tener autoestima, vas a ser más ansioso, vas a andar por la vida. Y es algo que dura toda la vida. O sea, yo no sé si ustedes dos han sido bulleadas. Yo fui bulleado cuando yo tenía como 7 años y bueno, yo me acuerdo, yo tengo 46 y yo me acuerdo como si fuera ayer. Claro. O sea, vívidamente. Es decir, son cosas que tú crees, bueno, pues me sucedió a los 6, 7 años y después se acaba, ¿no? Se te queda. Se te queda. Toda la vida te afecta. Te marca. Te marca porque te vuelves, o sea, si no lo trabajas, te vuelves muy inseguro. Exacto. Y yo le decía el otro día, alguien comentaba esto de la violencia, ¿no? Lo estábamos platicando y decía, es que sí, antes pues la gente era muy estricta, ¿no? Los papás eran muy de el grito, el manazo, el golpe. Y decían, pues es que mira, pero lo formó bien. Y entonces, ¿hasta qué punto sí te formaron bien? Porque aquí viene la otra cara de la moneda. O la falta de intervención en otras cosas. La otra cara de la moneda, porque a lo mejor te hicieron muy sumiso, muy de aceptar todo, y estás acostumbrado a la violencia y le vas a permitir violencia a quien se tope en tu camino. Y la otra cosa, el otro punto interesante es eso. Sea un esposo, sea una esposa, sea un suegro, una suegra, sea quien, un colega, un jefe. No, y ¿sabes qué? Lo que en tu punto, o sea, si creciste con papás muy gritones y todos, tú te vuelves permisivo con tus propios hijos. Sí. Porque no quieres ser como... entonces te vuelves demasiado permisivo con tus hijos y eso no es bueno tampoco. Efectivamente. Porque obviamente, o sea, la disciplina sí es importante. Me sobredisciplinaron. O sea, no tienes el balance, ¿no? Y ahí tu hijo o tu hija va a creer que es el rey del mundo porque como tú quieres ser muy buena onda y amiguito porque a ti te gritaron, pues no le das ningún tipo de disciplina. O sea, es lo opuesto, ¿sí me entiendes? Es un poquito lo que les pasaron a generaciones como baby boomers y un poco y los helicopter parents de ahorita. ¿No? Y que se han vuelto helicopter parents. Y es así como a mí me trataron con mucha violencia, yo no los voy a tratar con violencia, y eso pero me voy al otro extremo. Exactamente. Y los millennials están peor. Sí. Pues es que los millennials son lo que le pasa es que a ellos, sus papás eran esta generación, la mayoría baby boomers, algunos X grandes, ¿no? Y lo que les pasa es que se volvieron mucho más permisivos. Ahí está el papá permisivo a esa generación. Y entonces ahora estos papás se vuelven muy sobreprotectores. Que no les pase absolutamente. Exactamente. Que sean felices. Y que sean felices. Y sí está bien que sean felices, pero hay reglas. Cero resiliencia. Que tenemos que cero hacer. Tolerancia a la frustración. Exacto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera que sí les desarrollemos esas habilidades, ¿no? O sea, entonces eso, los niños tienen que tener un ambiente sano donde se sientan seguros y todo, pero al mismo tiempo la disciplina es importante, totalmente. ¿no? Todo el mundo cree que la palabra disciplina tiene una connotación negativa. No. Claro que sin disciplina no se hace nada en esa vida. Todo tiene que tener hay que haber un balance. Reglas, ¿no? Simplemente salir a la calle y el auto y respetar, aunque no pase nadie, respetar un semáforo, ¿no? O sea, desde ahí haces un cambio en la sociedad. No tirar la basura en el suelo de tu cafetería. Exacto. Dejar tu cafetería limpia, ¿no? Por ejemplo, que si tú abriste tu gansito, bueno, ya no gansito, las jícamas deshidratadas, ¿no? Sí. Lo tires en el bote de basura. Oigan, pues muchísimas gracias. De nada. Gracias a ustedes por la invitación. Y fue todo un tema muy importante. Después les mandamos información a los que nos están viendo, por si tienen interés. Claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día.